Bueno, estamos recorriendo, ya veis ahí en la pantalla, el texto que utilicé el primer día, porque creo que la idea de toda esta serie es justamente esta. Hay que puntualizar una cosa. La Escritura, la palabra de Dios, no es un libro de historia, no lo es. Pero las cosas históricas que cuenta son rigurosamente ciertas. Tienen un objetivo. El objetivo es que aprendamos acerca de nuestra relación con Dios. Lo mismo sucede con todo lo que tiene que ver con ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, pero las cosas que se dicen en la Biblia son rigurosamente ciertas, aunque las discuta quien quiera discutirlas. Esto debemos de tenerlo meridianamente claro. Bueno, hemos estado recorriendo a gran prisa, muy resumido, los dos primeros reyes de Israel. En realidad hubo otro rey más, pero su reinado fue pues más bien parcial. Fue el hijo de Saúl, Isboset. Pero los dos grandes reyes que vimos hasta ahora fueron Saúl, que fue el inicio de la monarquía. En realidad, en aquel momento, Israel no era todavía un reino, porque desde el tiempo de los jueces había tenido una serie de conflictos con las naciones alrededor, entre ellos, así que todavía no estaba bien formada la nación. Fue en el tiempo de David que Israel llegó a ser realmente un reino y ensanchó sus fronteras, consolidó el reino, así que en ese momento Israel empezó a ser un reino en toda regla. También hay que decir, y creo que es bueno que ya empecemos diciéndolo ahora, que hay un principio que Israel tenía, y yo voy a leer unas palabras antes de empezar con lo que nos corresponde hoy, en Deuteronomio capítulo 7, así que me acompañáis. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 11. Este es uno de los grandes, quizá el mayor principio para Israel, y es un principio también para nosotros. Pedro allí en su primera carta recuerda: escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y uno de los aspectos que casi nunca mencionamos cuando celebramos la mesa del Señor es que Dios quiere un pueblo separado. Bueno, pues esa es una de las grandísimas lecciones del Antiguo Testamento y seguramente el mayor énfasis a lo largo de estos temas que vamos a ver durante este año. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues,
que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Este es un principio básico que corre a lo largo de toda la Escritura, no solo en el Antiguo Testamento. La separación del pueblo de Dios. Por las mismas razones que dice aquí, no porque seáis nada especial en vosotros mismos, les dice, sino porque el Señor os amó y os escogió. ¿Y podemos decir acaso algo distinto? Pues evidentemente no, evidentemente no. Pero el requerimiento para nosotros es exactamente el mismo. Y sabéis, y lo vamos a ir viendo a lo largo de estos relatos de los reyes, la gran tragedia nacional de Israel fue justamente no tener esto en cuenta. Y la gran tragedia de la Iglesia a lo largo de los siglos ha sido la misma. La relación con el mundo. Y ojo, el Señor Jesucristo en su oración intercesora en Juan capítulo 17 recuerda unas cosas que entendemos perfectamente. Él dice, no son del mundo, pero están en el mundo. Y dice más, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que a lo largo de todos los siglos sí que convivimos en el mundo, naturalmente. Él nos ha puesto aquí, su pueblo está aquí desde siempre con un objetivo. Ese objetivo que podemos llamar la misión, ser testimonio. A lo largo de todos los siglos, el testimonio de Dios y de su mensaje, su pueblo. Pero su pueblo tenemos que guardarnos separados del mundo. Y una de las desgracias del pueblo de Dios siempre, y no tenéis más que recorrer los libros históricos para descubrirlo, fue emparentar con el mundo familiarmente. Maridos, esposas, novios, novias, eso. Sigue siendo exactamente lo mismo. Y sufrimos daños terribles a causa de eso. Bueno, vamos con nuestro personaje de hoy. Salomón será nuestro personaje de hoy. Si Saúl fue el inicio de la monarquía, y recordábamos cuando estudiamos a Saúl, recordábamos que Saúl fue guapo, es decir, era un tipazo, fue valiente, pero era desobediente. Y la palabra de Dios él la tomaba únicamente como referencia, pero nada más. Decidía por su cuenta. David fue, como veíamos también en su día, el rey modelo. Y si recorréis los relatos, no solo de los libros de Reyes y de Crónicas, sino también de los profetas, e incluso en el Nuevo Testamento, descubriréis que se habla del trono de David, se habla de los reyes hijos de David, y en realidad al Señor Jesucristo también se le llama hijo de David. Así que David fue el gran rey modelo, y digamos que es la referencia máxima, no solo como rey, sino por su relación con Dios. Gran parte de las verdades doctrinales, o si queréis teológicas, se asientan en el libro de los Salmos, y el mayor autor de Salmos es precisamente David. Hay mucho que aprender de ese libro y de las grandes verdades que hay en él. Vamos pues con Salomón. Y vamos a empezar viendo algunas cosas que tienen que ver con el rey Salomón. En primer lugar, la sucesión. La sucesión de Salomón es algo muy importante. Yo estoy, mientras tanto, buscando el texto porque estoy descubriendo que tengo aquí una cita que no se corresponde con lo que yo estoy buscando. Y eso que ayer las estuve repasando.
En primer lugar, recordáis, y sí que la tengo bien y el que estoy haciéndolo mal soy yo, recordáis que Absalón, uno de los hijos de David, intentó quedarse con el reino e hizo una jugada, segunda de Samuel capítulo 15, hizo una jugada muy estudiada aprovechando que su padre lo tenía como un hijo mimado. Es curioso porque eso se repitió. Hay algunas lecciones familiares muy interesantes en la vida de David. Segunda de Samuel 15, 1 al 15. Esta es la primera de las intrigas para suceder a David, en pleno reinado de David. Segunda de Samuel 15, 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana, o sea, madrugaba, y se ponía al lado del camino junto a la puerta por donde entraban a ver al rey, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel, o sea, le decía de dónde era. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, haces el viaje en vano. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Fijaron lo que estaba haciendo, socavando la autoridad de su padre. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. O sea, venían a rendir pleitesía y él les daba como mucho más confianza. Se los estaba ganando. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años de estar haciendo esta táctica, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gerar, en Siria, desterrado, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová, desterrado por haber matado a uno de sus hermanos. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro el Señor el rey decide. Y ahora capítulo 18, versículos 15 al 17. Es el final de la aventura de Absalón. 18, 15 al 17. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Había quedado colgado de un árbol con su grandiosa y preciosa cabellera. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Y tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Así terminó la primera intriga contra David para quedarse con el rey. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Reyes, perdón, capítulo 1. Primero de Reyes, capítulo 1. Primero de Reyes 1, 1 al 8. Primero de Reyes 1, 1 al 8. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba.
Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció, es decir, nunca hubo relaciones sexuales. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Era otro de los hijos mayores. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Debía ser algo que ya, digamos, simbolizaba el poder, porque Absalón hizo algo muy parecido. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Era otro hijo consentido. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Bueno, así empezó la conspiración. Capítulo 2, versículo 13, del mismo libro de Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 13. Este fue el primer intento de conspiración. Veremos el resto después porque llegaremos a Salomón. Capítulo 2, versículos 13 al 24. Entonces Adonías, hijo de Agit, el resto de la historia lo vamos a ver después, vino a Betsabé, madre de Salomón. Ya estaba Salomón, ya había sido hecho rey ya. Y ella le dijo: ¿es tu venida en paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, o sea, me lo quitaron, y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era suyo. Fijaros qué expresión más interesante. Y ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Y él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Ella le dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. El rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. ¿Qué significaba esto? Significaba algo muy sencillo. Adonías ya se había levantado y tenía un buen grupo de importantes, de influyentes, que estaban de acuerdo con que él reinase. El hecho de pedir a la chica, a Abisag sunamita, era otra parte de la estrategia para echar a Salomón del trono, porque Abisag había sido mujer de su padre. Y digamos que técnicamente, en aquellos tiempos, pues el que se casara con ella era sucesor del rey. Hay otro suceso que ocurrió antes, que no podemos entrar ahora en él, pero que lo hizo Absalón con las mujeres que David había dejado cuando huyó de él, y tiene un significado exactamente el mismo. Yo soy ahora aquí el rey. Algo así hay. No tenemos tiempo de entrar en detalles, pero esa era la intención de Adonías. Tal era así que Salomón entendió perfectamente y dijo: este lo que quiere es volver de nuevo
y reforzar su intento de reinar él en vez de reinar yo. Así que sencillamente tomó la decisión que creyó más conveniente. Hemos de esforzarnos por situarnos en la época, en las costumbres, en cómo eran las cosas entonces. Y ahora vamos con Salomón, la entronización de Salomón. Volvemos al capítulo 1 de Primera de Reyes y vamos al versículo 11, que es inmediatamente después del relato del intento de reinar de Adonías. Primero de Reyes 1:11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Versículo 32 del mismo capítulo. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Abiatar, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, que era como la guardia pretoriana de David, eran soldados especialísimos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya había acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, y aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Quiere decir que los conspiradores estaban, digamos que, apartados de los demás. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y al sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de allí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino.
y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor, el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se sienta en mi trono, viéndolo mis ojos. Entonces ellos se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón le dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino, y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Y ya sabéis lo que pasó después, porque lo hemos leído antes. Adonías, viendo que había salido bien, seguía teniendo amigos importantes, entre ellos el general del ejército, pues lo intentó de nuevo. Y entonces ya se acabó su buena suerte hasta ese momento. Bueno, esto es la entrada de Salomón en el trono. Ahora, Salomón fue un rey singular. Yo he titulado hoy este acercamiento muy sencillo y muy breve necesariamente a Salomón: Salomón, gloria y ruina. Es interesante que el reino en los tiempos de Salomón llegó a su máximo esplendor. Algunos historiadores dirían, para explicarlo, que es que los poderes cercanos, como podía ser Asiria y Egipto, estaban muy bajos entonces, y que por eso Israel se expandió, pero no hay tal, no es esa la explicación. La explicación es que en ese momento Israel había avanzado un paso de lo que había sido en los tiempos de David, y se había confirmado en su relación con Dios. Y de ahí ese poder. El reino de Israel llegó en tiempos de Salomón al máximo, no en territorio, porque el territorio en realidad, salvo una conquista que hizo Salomón, que casi nadie se entera de eso, porque la historia es bastante larga y es solamente un versículo, pero salvo una conquista que hizo Salomón, lo demás ya lo había hecho su padre. E Israel era muy respetado todo alrededor. Salomón lo que hizo fue, digamos, consolidar el reino, organizarlo muy bien, y además de eso, Israel era una tierra de paso para el comercio internacional. Así que Salomón, digamos que desarrolló el comercio internacional, e Israel se enriqueció muchísimo con ese comercio. Vamos a ver alguna cosita más, pero lo más importante del tiempo de Salomón, ya sabéis lo que fue. Lo sabéis, ¿no? ¿Cuál fue el hecho más importante de la historia de Salomón? La construcción del templo. Eso fue lo más importante del tiempo de Salomón, la construcción del templo. Así que vamos a leer algunos textos con respecto a esto para situarnos y vamos a intentar, mientras leemos, situarnos en la escena. Como sabéis, Israel hasta ese momento, desde los tiempos del desierto, había tenido una tienda, el tabernáculo. Y esa tienda iba con Israel mientras los israelitas eran nómadas. Pero ahora ya por fin Israel había llegado a lo que debía de haber tenido mucho antes, pero que no lo tuvo porque los israelitas se mezclaron con los pueblos alrededor. No tenéis más que leer el libro de los Jueces para descubrirlo. Así que por su propia infidelidad no habían llegado a tener lo que ahora tenían en el tiempo de Salomón. Un reino estable, sólido, con sus fronteras bien defendidas y además de eso con una prosperidad que nunca habían conocido. El templo duró aproximadamente 475 años, es decir, desde el momento en que se inauguró el templo
hasta cuando fue destruido definitivamente por las tropas de Nabucodonosor en 486 antes de Cristo, pues hasta ese momento Israel tuvo un templo funcionando, aquel gran templo que había hecho Salomón. ¿Os acordáis que cuando se construyó otro, en los tiempos de Nehemías, la gente lloraba, recordando el antiguo templo, algunos que eran muy mayores, y a pesar de que el templo ya estaba deteriorado, recordaban aquel templo? Y después hubo otro templo, que fue el construido por Herodes, que fue destruido por los romanos. Pero en todo caso vamos a este primer templo, algo muy importante. Israel con solidez administrativa, con riqueza gracias al comercio y con una relación estable en ese momento con Dios encabezada por el rey. En ese momento se construye el templo. Así que vamos a ver algo de la historia del templo, que fue lo más importante del tiempo de Salomón. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28. Como sabéis, hay un paralelismo entre los libros de Crónicas y los libros de Reyes, pero es imposible ir viendo toda la historia porque Salomón nos ocuparía todo el año y David un par de años. Así que vamos, primer libro de las Crónicas, capítulo 28 y versículo 1. Y aquí volvemos hacia atrás. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 hasta el versículo 9. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. ¿Os fijáis cómo lo de Deuteronomio 7 sigue estando aquí? Dios me escogió, Dios me quiso. No es que yo tuviera méritos, yo era el más pequeño, Jehová me escogió. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. ¿Os fijáis en esta expresión del final del versículo 5? El trono del reino de Jehová sobre Israel. En ese momento, ese era el momento de mayor gloria y de poder de Israel, porque esa era la idea nacional, el reino de Jehová, el trono del reino de Jehová. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, versículo 6, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre si, atención a este sí condicional, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Lo que se dice en estos
versículos, especialmente en el versículo 8 y el 9, es algo fundamental en la historia del pueblo de Dios. Lo es igual para nosotros. Pero seguimos adelante. Ahora vamos a ver los versículos del 1, capítulo 6 de Primero de Reyes, versículo 1 y versículo 38. Primer libro de los Reyes. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y versículo 38. Esto es resumiendo toda la construcción del templo. Primero de Reyes, capítulo 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, aproximadamente el año 959 a.C., el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Esto se puede situar cronológicamente a la perfección. Versículo 38. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Es decir, que eso nos lleva a la historia de la construcción del templo. Se dan todos los detalles, pero eso sería larguísimo. Lo que sí vamos a ver en una porción larga, porque es muy interesante toda la porción, es en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, segundo de Crónicas, capítulo 5. Vamos a leer una porción un poco más larga, que es la dedicación, la inauguración del templo. Sabéis que si hay un problema que está relacionado con el gran drama de Israel y el gran drama de la Iglesia a lo largo de la historia, es el desconocimiento de la Escritura. Y el segundo es el no hacer caso, lo que le pasó a Saúl. Dios daba palabra para Saúl a través de Samuel y Saúl hacía lo que le parecía. Por eso en esos versículos que hemos leído antes, en boca de David, David avisa a Salomón: el reino será estable si tú permaneces obediente, pero si no, se acabó todo. Así que vamos a ver la inauguración del templo, y vamos a verla porque yo tengo la convicción que la palabra de Dios es como el agua que va regando nuestras vidas cuando tenemos contacto con ella, y cuando no tenemos contacto nuestras vidas se secan y no dan fruto. Así que vamos a leer, porque el relato es la propia palabra de Dios que nos acerca. Situaros, o intentemos situarnos, en aquella gran inauguración, algo muy solemne, algo que nunca había vivido Israel y nunca volvió a vivir. Algo muy especial. Estaban en el techo máximo de su gloria nacional. Segunda de Crónicas, capítulo 5 y versículo 2. Dice: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová, que era el símbolo de la presencia de Dios, de la ciudad de David, que es Sión, es decir, para llevarla al templo. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y avanzamos un poco más, versículo 13. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová,
a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. En el capítulo 6 se produce la dedicación del templo. Es decir, ahora, lo primero, habían llevado el arca al templo, habían traspasado, digamos que el lugar de adoración especial y el testimonio de la presencia de Dios, que era el arca en el tabernáculo, la habían trasladado al templo que Salomón había construido. Y ahora, en el capítulo 6, hay un discurso de Salomón, y además del discurso hay una oración de Salomón. Así que vamos a ver la oración de Salomón. Capítulo 6 y versículo 12. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y 5 codos de ancho, de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Vamos un poco más adelante, versículo 21. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Y vamos un poco más adelante. Estamos en este capítulo 6 y vamos al versículo 39. Lo que hace Salomón son los grandes principios de la relación con Dios. Si pecaren contra ti, si se arrepintiere tu pueblo. Así que vamos al versículo 39. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación, tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Versículo 1 del capítulo 7, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Bueno, esto cierra ese acto de la inauguración del templo, el suceso más importante desde el tiempo en que habían entrado en la tierra, que habían entrado a poseer Canaán de la mano de Josué. Así que es un momento fundamental e importantísimo. Nos habla muchísimo, pero ya el tiempo no nos va a hablar, nos habla muchísimo de la sabiduría de Salomón. ¿Os acordáis que cuando Salomón toma el reino, tiene una visión de Dios y Dios le dice, pídeme lo que quieres? Y Salomón pide sabiduría para gobernar. Y Dios le contesta que ya que no había pedido otras cosas que serían normales, como pedir riquezas, por ejemplo, sino que había pedido sabiduría, que tendría sabiduría, pero tendría también riqueza y poder.
La sabiduría de Salomón era algo espectacular, tanto que dado que Israel era en ese momento una especie de pequeño imperio y tenía un gran atractivo porque era muy sólido y su gobierno muy bien organizado, la sabiduría de Salomón empezó a correr a través de las rutas comerciales y empezó a interesar a otros pueblos. Así que venían, nos dice la Escritura, venían dignatarios de muchos países para conocer lo que Salomón había hecho y la sabiduría que tenía. Era un auténtico espectáculo. Y si queréis más, pues los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, esos libros son un testimonio de la sabiduría de Salomón. Y la sabiduría de Salomón llegaba más allá que eso, por lo que la propia Escritura testifica. Así que tuvo la sabiduría que había pedido, pero el reino de Salomón fue también, por descontado, lo más del reino de Israel. Y no da tiempo, que yo no quiero teneros aquí hasta las 2, porque igual después os vais marchando así uno por uno, y no quiero yo provocar eso, aunque no sé si tenéis algo más importante que hacer hoy que escuchar la palabra de Dios, pero a lo mejor sí que lo tenéis. En todo caso, yo no voy a forzaros para nada. Bueno, pues la Escritura nos habla largo y tendido del poder económico de Salomón, aunque hay un aspecto negativo que aparece después, en el reino de Roboam, y es que aquella enorme corte costaba mucho dinero, y eso hizo que el pueblo fuese más exprimido, a pesar de que la mayoría de las ganancias eran del comercio, pero aquello produjo una cierta incomodidad. Tenían mucha gloria, pero esa gloria costaba dinero. En todo caso, vamos con la segunda parte de nuestra historia. Por cierto, yo antes mencioné que Salomón solamente hizo una guerra, y David había estado guerreando toda su vida y consolidando el territorio que Dios había dado a Israel. Pero Salomón solo hizo una guerra. Y como estamos aquí, precisamente en 2 de Crónicas, capítulo 8 y versículo 3, es la única mención que hay en la Escritura de Salomón con un ejército. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó. Es la única referencia a una guerra de Salomón, la única. Bueno, y hay muchos datos de la administración, de la organización, pero vamos a algo que es la parte ruinosa de la vida de Salomón. Así que vamos de nuevo al primer libro de Reyes, capítulo 11. Y ese primer libro de Reyes, capítulo 11, empieza con un pero. Hasta ese momento todo era grandeza, todo era gloria, todo era poder, todo era riqueza, todo era una ciudad maravillosa. Los que se acercaban quedaban asombrados. Hay un lugar donde se describe el mismo trono del rey Salomón, que era espectacular, así que era un asombro para las naciones. Pero ahora viene el pero. Es chocante, pero es curioso que cuando Israel va a entrar en la tierra, Dios les advierte: vas a entrar en una tierra que tú no has ganado, vas a tener unas ciudades que tú no has edificado, vais a tener casas, vais a tener propiedades, cuidado, no te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar de mí. Pues esto es una repetición de lo que sí que pasó. Y es que los tiempos de prosperidad son terribles. En nuestros días la obra de Dios crece muchísimo más entre la pobreza, la miseria y la persecución que entre la prosperidad. Europa despachó misioneros por todo el mundo y ahora mismo, en el ámbito cristiano, Europa es lo más pobre que hay. Debe ser que la historia se repite. Ojalá que no se repita con nosotros. Capítulo 11 de Primero de Reyes, versículo 1. Y vamos a leer, de momento, 2 versículos. Las alianzas, algo que Dios había advertido una y otra vez.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que por decirlo así era la reina, su mujer principal, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Bueno, hay que decir una cosa que forma parte de la cultura de su tiempo. Un rey poderoso tenía muchas mujeres. Digamos que eso era como una exhibición de poder. Hasta ahí sí, pero a partir de ahí ya no. Y a Salomón, pues evidentemente, además de pasarle algo que, ¿os acordáis de una historia del Antiguo Testamento, Sansón? De una cierta altura, Sansón dijo a sus padres: oye, hay una chica ahí de las filisteas que me gusta, id a pedirla. Pero Sansón, ¿no hay chicas igual guapas y buenas de tu pueblo que tienes que ir a esos filisteos incircuncisos? Es que es la que me gusta. Esto ha sido la ruina de Israel y está siendo una parte de la ruina de la Iglesia. Es la realidad, es que no podemos decir otra cosa, aunque nos duele y aunque nos afecte, pero es la verdad. Bueno, pues este es el caso de Salomón. Hay algo además de esto. Normalmente estos matrimonios tenían intereses comerciales también y económicos. Es decir, tenían que ver con alianzas con los reinos de alrededor. Esto no es una justificación. Esto es que Salomón dejó de hacer sus alianzas en el temor de Dios y empezó a hacerlas en la ciencia de los hombres. Y empezó a hacer alianzas alrededor. Esto, en la mayoría de los casos, se trataba de esto. Pero esto trajo consigo la consecuencia que es advertida ya en el versículo 2. La idolatría masiva, versículos 3 al 8. Dice: y tuvo 700 mujeres reinas o 700 mujeres de casas reales y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, el rey modelo. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¡Qué terrible cambio! Acabamos de ver a Salomón inaugurando el templo, el primer templo que Israel tuvo en el máximo nivel de su gloria, de su poder y de su relación con Dios. Y el paso siguiente, vemos a Salomón, al mismo Salomón, edificando santuarios idólatras para aquellas relaciones que él había establecido para fortalecer el poder de su reino. Pero el poder de su reino se basaba en la relación con Dios, no en las amistades familiares con los pueblos idólatras. Y las advertencias eran continuadas. Seguimos leyendo, versículo 9, el final. Versículo 9 al 13 de este mismo capítulo 11. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, el rey modelo, ¿os acordáis? Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén,
la cual yo he elegido. Y no necesitamos leer más de esta historia. Yo solo quiero leer en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, porque es que es evidente que Salomón al final aprendió. Hay algunas porciones más en Eclesiastés que lo demuestran, pero capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 1, 13 y 14. Eclesiastés 1, 12, 1, 13 y 14. Dice ahí Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. En el capítulo 2 dice que tuvo todo lo que una persona podía esperar a tener. Tuvo riquezas, disfrutó, tuvo de todo. Y al final él dice, todo vanidad. Aquello no era lo que llenaba la vida. Entonces, por eso dicen los versículos 13 y 14 del capítulo 12 de Eclesiastés: el fin de todo el discurso oído es este. Y esto es para nosotros en esta mañana. Y está directamente relacionado con ese texto que tenemos en la pantalla. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Las lecciones de la historia están ahí con una finalidad. No están ahí para que sepamos cómo fue la historia de Salomón, por ejemplo. No están ahí para que sepamos la grandeza de su sabiduría o de su riqueza o su habilidad comercial. Están ahí para que aprendamos lo más importante y lo apliquemos en nuestras vidas, tanto si somos jóvenes como si somos mayores. La palabra de Dios es absolutamente para todos. Oremos. Señor y Dios, nuestro Padre Celestial, somos conscientes que cada uno de nosotros tenemos áreas de nuestra vida que no están rendidas a ti. Señor, somos conscientes de los grandísimos privilegios que tenemos por ser tus hijos, por ser tu pueblo. Y, Señor, no nos creemos nosotros más listos ni más consagrados, sino igualmente dependientes de ti y con la necesidad de seguir dependiendo de ti. Señor, ayúdanos a entender, como al final lo hizo Salomón después de aquella etapa terrible, ayúdanos a entender que lo grande de la vida es la fidelidad a ti. No es que lo demás es secundario, es que lo demás no vale. Señor, ayúdanos a ser fieles. Estamos en un mundo como el que vivía Salomón, un mundo atractivo, un mundo que interesa la relación con él para tener una vida con un estatus semejante. Señor, ayúdanos a entender que lo más importante es la relación contigo y para este mundo ser testimonio de ti. Vivir separados de sus ideales y de sus costumbres, aunque compartamos los trabajos, los estudios y las actividades. Ayúdanos a mantenernos por medio de tu palabra y de la oración ligados sólidamente contigo. Ayúdanos a encauzar nuestras vidas si estamos al principio, o volver a los buenos caminos si estamos más adelante, porque, Señor, tú quieres lo mejor para nosotros y estás comprometido con nosotros. Nos has escogido para ser tu pueblo especial. Te damos gracias por tus bendiciones y por tu cuidado. Te damos gracias por tu paciencia con nosotros. Perdónanos nuestras faltas. Ayúdanos a reemprender el camino. Lo pedimos y lo agradecemos por tu gran misericordia con nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.